En este video continuaremos viendo el concepto de poder hacer animaciones para nuestro jugador en el juego que hemos estado desarrollando. En este caso vamos a utilizar una tira de imágenes como la que estamos viendo en pantalla. La idea es que tengamos una secuencia de imágenes que nos den la sensación de poder estar haciendo una animación de este carácter. Esto lo vamos a lograr utilizando lo que llamaremos frames, y básicamente estos frames son rectángulos que nos van a servir para movilizar y obtener la información de la imagen de cada uno de estos frames en esta tira. Obviamente cada frame va a tener delimitado un alto y un ancho. La idea es la siguiente: para poder ir mostrando en pantalla la animación, vamos a ir corriendo este frame y obteniéndolo para irlo pintando en pantalla. Veamos qué variables vamos a utilizar. Primero, necesitamos la textura para cargar la tira imagen. Obviamente la tira imagen es incluir estos tres elementos. Necesitamos el alto del frame, necesitamos el ancho del frame, la posición para poder saber en dónde está ubicado actualmente el frame, la cantidad de frames, en este caso son 3, cuál es el frame actual y luego dos variables que nos van a servir para saber si queremos repetir o no la animación. Vamos a utilizar el mismo principio del video anterior, donde agregamos una nueva clase. En este caso la clase la voy a llamar animación nave espacial. La idea es que acá yo defina todas las variables que van a ser requeridas para poder hacer esta animación. Primero comenzaré definiendo la estructura básica que hemos utilizado, utilizando los tres métodos de initialize, update y el método draw. Primero iniciaremos definiendo las variables que vamos a utilizar. Estas son las que hemos definido acá. Necesitamos una texture, a esta la vamos a llamar animación nave, o le podemos llamar textura animación. La siguiente es un vector 2. Para la posición necesitamos también tener el alto y el ancho. Asimismo, si vemos acá, necesitamos la cantidad de frames y cuál es el frame actual. Adicionalmente, necesitamos estas dos variables que nos van a servir para saber si la animación está activa y si queremos repetir la animación en un ciclo infinito. Y estas las vamos a declarar de tipo booleano. Bien, lo primero que vamos a hacer es inicializar estas variables. En el método de inicialización vamos a solicitar que nos envíen la textura, que sería la imagen. Luego vamos a necesitar la posición inicial. Luego vamos a necesitar que nos digan la cantidad de frames. Luego vamos a necesitar conocer el ancho y el alto. Recuerden, si acá tengo el ancho y el alto del frame. Esas variables aún no las he definido, las voy a definir. Perdón, ya las tengo definidas. Las voy a definir acá. Luego voy a continuar con el ancho. Luego voy a utilizar la cantidad de frames. No, pero en esa ya la tengo definida.
voy a utilizar la variable repetir animación. Y por último, voy a utilizar algo que me va a servir para poder definir la escala del tamaño de la imagen que voy a mostrar en pantalla. A esa la voy a llamar escala imagen. Vamos a definir una variable para poder manejar esta escala. Ok, entonces comencemos con la inicialización. Textura animación va a ser igual a imagen. Posición va a ser igual a posición inicial. Cantidad frames va a ser igual a cantidad de frames. Alto del frame va a ser igual a alto de frame. Ancho del frame va a ser igual a ancho de frame. Repetir animación va a ser igual a repetir. Y por último, escala imagen va a ser igual a esta, llamémosla para que no se llame igual, solo escala. Escala va a ser igual a escala imagen. Adicionalmente, vamos a inicializar el frame actual. Inicialmente vamos a estar en la posición 0, ¿verdad? O sea, vamos a estar en el frame 0, que sería el equivalente a este primer frame que aparece acá. Bueno, ya tengo la textura, el alto, el ancho, la cantidad de frames. Básicamente esa es toda la información que necesito, y se recuerdan que tengo acá una variable que se llama animación activa. Vamos a ponerla por default en verdadero. Bien, lo primero que voy a hacer en el método update es agregar el game time. Se recuerdan que este es una especie de reloj acumulativo que lleva todo el tiempo desde que se inició a ejecutar el juego. Este nos va a servir para lo siguiente. Actualmente no hemos definido cada cuánto queremos hacer la transición de un frame al otro. Vamos a agregar otras variables. Una que me va a servir para poder saber la cantidad del tiempo acumulado. Y el otro que me va a servir para saber cuánto tiempo quiero estar en cada uno de los frames. Es decir, cada cuánto quiero hacer una transición de uno a otro frame. Y esta también la vamos a agregar como parámetro del método inicializar. Ok, lo primero que voy a hacer en update es verificar si esta animación está activa, es decir, si debo o no ejecutar la animación. Entonces voy a decir if animación activa, si esta no es verdadera, entonces voy a retornar del método. Es decir, si la animación no está activa, no tengo absolutamente nada que hacer. El siguiente paso va a ser obtener el tiempo acumulado. El tiempo acumulado inicialmente va a estar en 0. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a ir sumando game time elapsed get time y
aquí vamos a utilizar total milliseconds. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a obtener la cantidad de milisegundos que han transcurrido en un determinado momento en el juego. Y se lo vamos a ir sumando al tiempo acumulado. Entonces, lo que voy a hacer acá primero es verificar si el tiempo acumulado es mayor que el tiempo de espera del frame. Eso quiere decir de que ya transcurrió un momento. O sea, por ejemplo, nosotros pudimos haber estado ubicado en este frame de acá. Vamos a esperar, por ejemplo, 30 milisegundos y al terminar esa cantidad de tiempo vamos a corrernos al siguiente frame. Entonces lo que estoy haciendo acá es verificando si el tiempo acumulado es mayor al tiempo de espera, quiere decir que es momento de moverme al siguiente frame. Eso significa que ahora lo primero que tengo que hacer es cambiar del frame que estaba originalmente al siguiente. Entonces primero voy a decir frame actual más. El siguiente paso básicamente va a ser verificar si tengo o no que hacer la animación y en qué frame estoy actualmente ubicado. Entonces voy a verificar si el frame actual es igual a la cantidad de frames. Recuérdense que acá yo tengo 3. La idea es de que me voy a ir corriendo, pero cuando llegue a este tercer frame tengo que volver a regresar a este de acá. ¿Por qué? Porque la idea es de que esto esté en un ciclo para poder hacer la animación. Entonces digo, si llegué a la cantidad de frames, es decir, si estoy acá, entonces lo que tengo que hacer es reinicializar el frame actual a 0. Luego, como ya llegué al final, aquí me va a servir verificar si la variable que definí acá, que se llama repetir animación, está activa o no. Digo, si repetir animación está igual a falso, quiere decir de que la primera vez ejecuté este y llegué a este. Como la repetida animación va a estar en falso, no es necesario que vuelva a repetir este ciclo. Entonces en este caso lo que voy a hacer es activar, animación activa, lo voy a volver falso. Porque entonces, como ya llegué al final y no quiero repetir la animación, voy a inhabilitarla. Básicamente esto es lo más esencial que necesitamos para poder hacer el control del movimiento de los frames. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el cuadro, es decir, este rectángulo, para poder extraer esa imagen y después poderla mostrar en la pantalla. Entonces vamos a utilizar dos rectángulos. Uno lo vamos a llamar el origen y el otro lo vamos a llamar destino. La idea es que el frame origen nos va a servir para poder leer de esta tira de imágenes este rectángulo. Y este rectángulo nos va a poder servir para extraer la imagen de la tira. El frame destino va a servir para ir a la pantalla a pintar ese rectángulo que acabamos de obtener. Y básicamente para hacer eso, en el update vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir frame origen va a ser igual a new rectangle, y este básicamente lo que me pide es la posición X, la posición Y y el ancho y el alto. Ahora aquí vamos a hacer un cálculo interesante. Recuérdense que este frame tiene un ancho y un alto, y aparte tenemos la variable que se llama frame actual. Si estoy en el frame 0, obviamente voy a estar en la posición acá 0,0.
0. Ahora, si yo me quiero movilizar de esta posición a la siguiente, que sería esta de acá, entonces lo que voy a utilizar es el frame actual, que en este caso va a ser 1, y lo voy a multiplicar por el ancho del frame. Si me quiero movilizar a este otro de acá, que es el 2, voy a utilizar el frame actual, que en este caso va a ser 2, y lo voy a multiplicar por el ancho. Eso quiere decir que me voy a posicionar acá. Entonces en la posición X voy a decir ancho del frame por frame actual. Luego la posición en Y, obviamente la posición en Y aquí, como esto no se mueve para abajo, siempre va a ser la posición 0. Luego necesito obtener el ancho y el alto del frame, ¿verdad? Ya me estoy ubicando, por ejemplo, si estoy en el frame actual 2 y estoy ahorita en esta posición, ahora necesito definirle el ancho y el alto para que pueda crearse este rectángulo. Y eso obviamente es el ancho del frame, coma, el alto del frame. Con esto básicamente ya tengo el frame origen. El frame destino básicamente va a ser igual a, primero, recuérdense que esta animación va a tener una posición XY, pero esta posición que estoy utilizando, ojo, ¿verdad? Porque esta posición no es la posición de la tira, esta es la posición en la pantalla del juego donde actualmente está pintado o dibujada la animación. Entonces aquí voy a decir que quiero la posición del rectángulo en X, luego la posición del rectángulo en Y, y luego cuál quiero que sea el ancho y el alto. Si se recuerdan, acá definimos una variable que la llamamos escala. La escala de imagen lo que me permite es definir de qué tamaño quiero visualizar la imagen que estoy leyendo. Es decir, este rectángulo que está acá, si lo quiero, por ejemplo, con 1x, 2x, es decir, la cantidad de zoom o de tamaño que le voy a dar a la imagen que voy a posicionar en la pantalla. Entonces, para poder hacer eso, voy a utilizar la multiplicación del ancho del frame por la escala. Y, por último, vean que aquí estoy haciendo un casting al tipo entero porque la escala es de tipo float. Por último, vamos a utilizar el alto por la escala. Bien, básicamente con esto ya tenemos la información inicial necesaria para poder hacer la lectura y el movimiento de los frames en la tira de imágenes, que es esta de acá. Vamos a detenernos acá y en el siguiente video vamos a ver qué es lo que necesitamos agregar para poder dibujar la animación e integrarla a nuestro juego.